Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 14 de agosto y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El 10% de las empresas líderes en facturación de Galicia pertenecen a la provincia de Ourense. Por otra parte, un hombre ha pasado a disposición judicial por ser acusado de agredir sexualmente a 2 menores de edad. Y además, la nueva UCI del Chú está casi lista. Lo único que falta son las pruebas medioambientales. Comenzamos. Ourense acoge el 10% de las empresas gallegas líderes en facturación. Las primeras empresas de cada concello de la provincia facturaron 1.500 millones en el primer año pospandemia. El conjunto de las primeras empresas de cada concello ourensano suman una facturación de más de 1.500 millones de euros. En las principales firmas de cada municipio pueden encontrarse gigantes como Coren o empresas mucho más modestas. Ourense tiene el 10% de las empresas más importantes de la comunidad autónoma. Son 2.000 de las 20.000 registradas con mayor facturación, según el informe elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. La primera posición es para Coren, la más grande de la provincia, seguida de Aceites Abril. La pizarrera Cupa en Carballeda de Valdeorras es la tercera. Después son hasta 14 los que tienen una empresa que vendió por más de 10 millones de euros en 2021. En los puestos más bajos están concellos como Punxín, Laza, Baños de Molgas o San Xoán de Río, pero tienen al menos una empresa entre las 20.000 más importantes de Galicia. Otro de los datos a destacar es que gran parte de estos proyectos son familiares y están habitualmente relacionados con la construcción. Tensión en la llegada al juzgado de Verín del detenido por agresión sexual a 2 menores. D.A.A.L., el detenido por la Guardia Civil como autor de 2 delitos de agresión sexual a 2 menores de 16 años en Verín en el mes de mayo, ha pasado este lunes a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 1 de la Villa del Támega. Se trata de un hombre de nacionalidad portuguesa de 45 años y sobre el que pesaba una orden de busca y captura. A su llegada al juzgado de Verín se encontraban presentes familiares y conocidos de algunas de las menores que presuntamente habría agredido. En las imágenes se puede ver cómo increpan e insultan al arrestado, que es escoltado por los agentes de la Guardia Civil en todo momento. «Mírame», le dice uno de los presentes en la entrada de los juzgados, interpelando al detenido. «Acabaste con mi familia y aún encima te ríes», añadió segundos después. El Chú ya tiene lista una zona de la nueva UCI a la que se trasladarán los pacientes mientras se reforma el área antigua. Las obras de algunos espacios de la nueva UCI del Chú ya están finalizadas y listas para el montaje del equipamiento, así como la realización de los controles ambientales necesarios para cumplir los requisitos de calidad que debe tener este tipo de espacios. Así lo indicó Estrella López Pardo, la gerente del Sergas. E hoxe podemos comprobar satisfactoriamente que a obra está xa rematada e lista para a montaxe do equipamento e a realización dos controis ambientais que son necesarios para corroborar todos os requisitos de calidade que debe cumprir un espazo como este. Este é unha tarefa que agardamos completar en semanas. El nuevo espacio de la UCI tendrá 10 boxes y a él se trasladará la actividad de críticos del hospital. Luego se llevarán a cabo obras en el espacio actual de la UCI para crear otros 2 módulos con la misma configuración. Espazos como este facilitan tamén seguir avanzando en dar este entorno máis humanizado a todos os pacientes en estado crítico. O noso obxectivo é que este aspecto que ten hoxe aquí esta UCI sexa o común que se aplique a todas as UCIs do Servizo Galego de Saúde nas 7 áreas sanitarias. Estos trabajos, cuya inversión alcanza los 8,2 millones de euros, tienen como objetivo ampliar el número de camas de 20 a 30, así como triplicar su superficie y establecer en todo el espacio una distribución en boxes individualizados. La base de Vilabella tampoco podrá estar operativa en 2023. Apenas hubo avance pese a haber sido adjudicada en enero con un plazo de ejecución de 8 meses. Esta es la recta de casi 2 kilómetros en la que se encuentra el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de Vilabella, un PAET. Estamos en el municipio ourensano de Amezquipa, pero también es el punto de transición entre los 32 kilómetros de vía única desde Pedralba hasta aquí y los siguientes 70 kilómetros de vía doble hasta Taboadela. Hace más de año y medio que este tramo entró en servicio y con él el AVE a Ourense, pero todavía sigue sin estar construida la base de mantenimiento de estos últimos 103 kilómetros
de línea de alta velocidad de ancho estándar. Primero fue adjudicada en febrero de 2019 como base de montaje y mantenimiento. En 2021 acabó el montaje y la base no había sido construida, así que Adif volvió a tramitar las obras exclusivamente como base de mantenimiento, después de haber desistido y de resolver el contrato anterior. Ahora vemos cómo estaba Vilabella en 2020, en 2021, en 2022, el 1 de agosto, y el 11 de agosto de 2023. Como se ve, apenas hay diferencia. No hay señal de los edificios ni de las instalaciones propias de una base de mantenimiento, como sucede, por ejemplo, en Oiriso, en el tramo de ancho ibérico de la línea de alta velocidad, o la de la Iniesta, en Zamora. Se diría que no ha comenzado el trabajo y, desde luego, no va a concluir en este 2023. La Xunta ha licitado las plazas de 8 centros de maiores en la provincia de Ourense. El Consorcio Galego de Servizos de Igualdad de Benestar sacó esta semana a licitación la gestión y el servicio asistencial de atención diurna y residencial de 6 centros de día y 2 hogares residenciales de la provincia. Concretamente, los centros de día son el de Allariz, Arrúa, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia, Maceda y Vilar de Bos, mientras que los hogares residenciales están en Vilar de Barrio y Vilar de Bos. En el pliego se establece el número de plazas que se sacan a concurso y son varios los centros que no estarán al completo. El centro de día de Maceda tiene capacidad para 60 usuarios, pero tan solo se sacan a concurso 30 plazas. Esto también sucede en Arrúa con 30 de 45, Vilar de Barrio con 25 de 40 y Vilar de Bos con 10 de 40. En el resto de casos, las plazas licitadas coinciden con la capacidad máxima de los centros. Así, este organismo dependiente de la Xunta licitará la gestión de estos 8 centros por 2,1 millones de euros durante los próximos 12 meses, que empezarán a contar desde el primer día de servicio. Eso sí, el pliego establece la posibilidad de ejecutar una o varias prórrogas ordinarias. En cuanto al precio de la licitación, se establece que el coste de cada plaza por persona usuaria atendida a jornada completa en el centro de día es de 36,27 euros y en el hogar residencial es de 45,77 euros. Aquí se incluyen conceptos como el coste de los salarios de las personas que ejecuten el contrato, costes indirectos, gastos generales de estructura y beneficio industrial, así como otros costes operativos. La caída de la producción de pizarra castiga el transporte en Valdeorras. El descenso registrado de las exportaciones redujo el número de portes de los transportistas. El descenso de la exportación de pizarra está repercutiendo en el sector del transporte de Valdeorras y del Bierzo. Según las últimas estadísticas que manejan los pizarristas, la piedra salida de las canteras hacia el extranjero en los 5 primeros meses del año alcanzó las 196.712 toneladas, un 4,3% por debajo del mismo periodo de 2022 y un 11% menos que el de 2021. A este problema, algunos empresarios añaden un segundo, la dificultad que encuentran para conseguir cargas, en algunos casos por los tipos de pizarra y la escasez de stock. En cuanto a los viajes de retorno con carga de otros países, los camiones vienen cargados pero con mucha menos cantidad y precio de los portes. Una carencia que preocupa al sector también es la falta de choferes, que no es exclusivo de Ourense, sino que ocurre en toda la Unión Europea. Pese a estos factores adversos, las previsiones indican que va a seguir habiendo demanda, por lo que, aun a pesar de las subidas de combustible entre los transportistas, se aprecia un moderado optimismo. Monterrey puso música al vino en el cierre de la feria. Cientos de visitantes degustaron los vinos de un total de 18 bodegas durante el fin de semana. La jornada del domingo despedía la 16 Feira do Viño de Monterrey en la Alameda de Verín por todo lo alto. Cientos de personas se acercaron a lo largo del fin de semana a la villa para participar en las diferentes actividades, disfrutar de la programación musical y saborear los vinos de esta denominación de origen. La música de la charanga Equipo B iniciaba a las 12:30 de la última de las 3 jornadas de esta celebración. Desde la 1 de la tarde, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la actividad en Baicadores de Monterrey, que tuvo lugar en la Plaza de la Alameda y que estuvo protagonizada por Juanjo Figueroa Treus, presidente de la Asociación Galega de Sumilleres. A partir de las 8 de la tarde se iniciaban las actividades con la actuación de la Coral de Verín y de los Juegos Populares para los más pequeños. La Feira do Viño se despidió en la Plaza García Barbón con un multitudinario concierto de Fillas de Casandra. Con una valoración muy positiva debido a la gran afluencia de visitantes, esta edición, en la que participaron un total de 18 bodegas, llenó las calles y negocios de la localidad durante todo el fin de semana.
La introducción de nuevas actividades durante las 3 jornadas permitió dinamizar la feria y adaptarla a diferentes edades y gustos. La Festa do Pulpo de Carballiño fue la gran protagonista de este domingo. La 71ª Festa do Pulpo batió todos sus récords con una multitudinaria asistencia de público procedente de muy distintas comunidades autónomas y también de ámbito internacional. El Concello de Carballiño, organizador de esta romería gastronómica, afirma que se superaron las 125.000 personas y que se cocieron en el fin de semana alrededor de 80.000 kilos de pulpo. Si la jornada del sábado con el tradicional concurso de camisetas desbordó todas las previsiones en el casco urbano con una afluencia multitudinaria, el día de la gran fiesta no defraudó, con los locales de hostelería al completo y las largas colas en el parque ante las calderas de pulpo y los bares ambulantes. Este año la organización decidió recuperar la música tradicional en el parque municipal, en donde ofrecieron conciertos los grupos Sondo Pulpo y los Coribantes de Buchabal. Las autoridades municipales, entre ellas el alcalde Francisco Fumega, recibían a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Salón de Plenos, en donde firmaban el libro de honor del concello y felicitaban a la institución local por la organización de esta fiesta durante tantos años y por su declaración de interés internacional. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche, que disfruten del puente si lo tienen. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.